El mandato masculino. El llamado de Dios para los hombres. Por Richard Phillips. Capítulo 3. El llamado sagrado del hombre a trabajar. Nadie respeta a un hombre que no trabaja. Es así de simple. Está bien que un hombre sea torpe o feo o hasta un poco desagradable, siempre y cuando trabaje duro. Pero no hay nada peor que un tipo que no quiera trabajar. Consideremos la siguiente diatriba que lanza el apóstol Pablo a un hombre perezoso. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. El cristianismo no dice, bueno, si él no quiere trabajar, nosotros le daremos lo que necesite. No. Pablo dice, que pase hambre hasta que empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque los hombres están hechos por Dios para trabajar. Los hombres tienen el deber de trabajar. A los hombres les gusta trabajar y se sienten realmente bien cuando trabajan duro. La vida de un hombre es una vida de trabajo. Esto es bueno y agrada a Dios. Trabaja en el aquí y ahora. No estoy tratando de hacer del trabajo algo romántico. Estoy consciente de que a veces muchos hombres toleran, les desagrada o incluso odian sus empleos. Pero debajo de mucha frustración por el trabajo insatisfactorio está el conocimiento, en lo profundo del corazón del hombre, de que el trabajo debe ser significativo y agradable. Los que recogen la basura en mi vecindario casi siempre lucen como si disfrutaran de su trabajo. Usualmente operando en equipos de 3, estos hombres son una máquina bien aceitada. Uno conduce el camión con destreza y entusiasmo, mientras los otros 2 van como atletas a toda prisa para tomar los contenedores de la calle y vaciarlos en el triturador, saltando a la parte trasera del camión cuando es necesario. En mis limitadas interacciones con estos hombres, se muestran amigables e intensamente concentrados en su trabajo. Puede que el oficio de ellos no sea algo a lo que muchos de nosotros aspiraríamos. Puede no ser particularmente placentero, y no imagino que muchos de ellos lo hagan durante toda su vida. Pero es una labor honesta y honorable, y por lo visto para ellos es satisfactoria. Para mí, esto dice muchísimo acerca del valor inherente del trabajo. Trabajo, identidad y el efecto del pecado. Es probable que cada hombre haya probado en algún momento la profunda satisfacción que produce un trabajo bien hecho. ¿Por qué tiene el trabajo este valor intrínseco? Porque fuimos hechos para ello. Dios colocó a Adán en el huerto y lo puso a trabajar. Por lo tanto, puesto que Dios es bueno y ha escogido ser glorificado a través de nuestra labor, podemos disfrutar el trabajo y encontrar en él una parte significativa de nuestra identidad. De hecho, siempre que mantengamos el trabajo en un debido equilibrio, conservando nuestra identidad primaria en Cristo, Dios quiere que pongamos una gran pasión en nuestro trabajo y que encontremos verdadero significado en lo que hacemos. En diferentes momentos, todos nosotros luchamos con las tentaciones de la gloria mundana, el poder egoísta o los placeres pecaminosos que pueden ser asociados con el trabajo. A veces puede que descubramos que nuestra identidad esté excesivamente determinada por lo que somos profesionalmente. Desde luego, nada de esto es culpa del trabajo. Todo eso proviene de nuestro corazón pecaminoso y nuestra trágica capacidad de manchar todo lo que tocamos con idolatría y egoísmo. Con todo, nuestro pecado no altera el hecho de que el trabajo es el llamado sagrado del hombre, recibido de la mismísima mano de Dios. De hecho, aunque la introducción del pecado en el huerto cambió la naturaleza del trabajo, el llamado de Dios a trabajar por el hombre es totalmente santo y bueno. Bruce Walcott lo dice acertadamente. El trabajo es un regalo de Dios, no un castigo por el pecado. Aún antes de la caída de la humanidad, tenía deberes que cumplir. Fue después de que Dios le dijera a Adán que fuera fecundo, por medio de su trabajo, que Dios declaró que lo que había creado era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Después de la caída de Adán, siguió siendo bueno que el hombre trabajara,
pero debido a la maldición de Dios sobre la tierra, por causa del pecado humano, se hizo necesario que el hombre no solo trabajara, sino que trabajara arduamente. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. En nuestro mundo caído, ensombrecido por la maldición de la muerte y la futilidad, o trabajamos arduamente o nuestra familia sufre. Según el libro de Proverbios, el trabajo es una característica esencial que los hombres deberían cultivar. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Proverbios 12:27. Sin embargo, a veces oigo a pastores o psicólogos cristianos decir a los hombres que nunca deberían llegar tarde para la cena o tener que viajar lejos de casa por motivos de trabajo. No estoy de acuerdo. Es cierto que los hombres no deberían dedicarse a su trabajo de una forma tan absorta que los deberes familiares queden excluidos o sean constantemente comprometidos. Pero en nuestro mundo caído, los hombres tienen la obligación de poner gran empeño y darlo todo en el lugar de trabajo, y eso puede involucrar algunos trasnoches y viajes de negocios. De todos los hombres, los cristianos deben trabajar especialmente duro, dando más que un simple día de trabajo por el salario de un día. Al pensar en la forma en que el trabajo está arraigado en el alma del hombre y los placeres que podemos obtener de éste, me parece interesante que incluso muchas de las cosas que hemos considerado como pasatiempos son realmente formas de trabajo. A algunos hombres les gusta relajarse haciendo trabajos de carpintería, lo cual, desde luego, es trabajar la madera. A otros hombres les gusta trabajar la jardinería o reparar autos. A algunos hombres les gusta ir de pesca, lo cual es una forma de trabajo, y a otros les gusta escalar montañas, lo cual parece mucho trabajo. Mi afición por seguir el béisbol involucra matemáticas detalladas, lo que hace que el pasatiempo sea más divertido para mí. Aún en nuestro tiempo libre, vemos que los hombres están hechos para trabajar. Ecos diarios de Génesis 2. ¿Te has fijado que casi siempre el segundo tema de conversación que surge cuando dos hombres se encuentran envuelve trabajo? Me siento junto a un hombre en el avión y ¿qué me pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Yo respondo, Richard Phillips. La siguiente pregunta es asombrosamente invariable. ¿A qué te dedicas? La forma en que respondemos le dice a la gente qué pensar de nosotros. Hay muchas maneras en las que puedo responder la pregunta. Puedo decir, soy escritor, en cuyo caso el hombre creerá que soy una persona interesante con mucho conocimiento. O puedo decir, soy educador. Entonces pensará que soy una persona con conocimiento especializado y me hará más preguntas para descubrir cuál es esa área del conocimiento. Si digo, soy predicador, comenzará a mirar por la ventana, temiendo que le fastidie con sus pecados. A menudo la respuesta que decido dar depende de si tengo interés de hablar o no. El punto es que la respuesta a la pregunta, ¿a qué te dedicas?, le dice a la gente la mayor parte de lo que quiere saber acerca de un hombre. En un mundo en el que Dios ha llamado a los hombres a trabajar, esto no debería sorprendernos. ¿Logras ver aquí la conexión teológica? En este ejemplo trivial, vemos un atisbo de la profundidad de la Escritura, el tipo de atisbo que notamos siempre que ponemos atención. Las simples conversaciones de ¿quién es este tipo?, que tenemos con extraños no son un evento fortuito. Ellas surgen de la teología del trabajo y el llamado arraigada en el huerto y registrada en Génesis 2. Trabajo en el cielo.
El trabajo es tan central al llamado de un hombre que, junto con la adoración, los cristianos trabajarán incluso en el cielo. Vemos esto en la parábola de Jesús de las 10 minas. La parábola dice que cierto señor se fue lejos, dejando una gran suma de dinero a cargo de sus siervos. 10 de ellos recibieron cada uno una mina, cuyo valor equivale al salario de unos 6 meses. Cuando el señor regresó, exigió cuentas. Este es otro pasaje en el que vemos el llamado a los hombres a trabajar. Uno de sus siervos presentó una ganancia de 10 minas más, a lo cual el señor respondió: Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19:17. Otro siervo había ganado 5 minas y recibió autoridad para gobernar sobre 5 ciudades. Lucas 19:18 al 19. Jesús enseñó esto para instruirnos acerca de su propio regreso y la recompensa que se dará a sus siervos fieles. ¿Cuál es nuestra recompensa? No son vacaciones, sino una promoción. Nuestra recompensa es la capacidad para trabajar más junto a nuestro Señor en el cielo. Lo mismo vemos en la parábola de los talentos en Mateo. Uno de los siervos invirtió sus 5 talentos y ganó 5 más. Jesús le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Nota nuevamente que la recompensa por un servicio fiel es la oportunidad de un trabajo más glorioso y eterno con Jesús en el cielo nuevo y tierra nueva, después de que Jesús regrese y el cosmos vuelva a nacer. Jesús llama a esto entrar en el gozo de tu Señor, lo que al menos incluye el gozo de su trabajo celestial. Para esta bendición somos salvos. Yo no tengo idea cómo será trabajar en el cielo, pero estoy seguro de que será más gratificante que la recreación más placentera que haya experimentado aquí en la tierra. El trabajo apropiado para ti aquí. ¿Significa esto que todos los trabajos son iguales? Desde luego que no. La gente del mundo evalúa el valor de un empleo por la cantidad de dinero que paga o el prestigio que ofrece. Ciertamente los cristianos pensarán distinto. Nuestra preocupación debería ser: ¿glorifica a Dios este trabajo? ¿Beneficia a mi prójimo? ¿Me considero llamado a este trabajo o puedo al menos hacerlo bien y disfrutarlo? ¿Provee para las necesidades materiales? ¿Me permite llevar una vida piadosa y equilibrada? Glorificar a Dios. El Señor nos hizo y nos redimió para que pudiéramos reflejar su imagen y servir a la causa de su gloria. Es por esto que existimos. Debido a que nuestro trabajo es tan central a lo que somos, debemos preguntarnos si éste se opone a dicho propósito, al llevarnos a asociaciones o actividades que son pecaminosas. ¿Las exigencias de mi trabajo me llevan a comprometer los estándares verdaderamente bíblicos de conducta? Un ejemplo negativo sería un empleo en ventas que implique engaño o un puesto gerencial que requiera abusar de los empleados. Una buena pregunta es: ¿me sentiría avergonzado si mi pastor visitara mi lugar de trabajo? La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Así que debemos preguntarnos: ¿honra a Dios mi trabajo a través de la integridad y la decencia? Servir a los demás. Los cristianos también deben buscar ganarse la vida creando o haciendo algo que beneficie a otras personas. Al mandato del Antiguo Testamento de amar a Dios, Jesús añadió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Con esto en mente, no logro entender cómo un cristiano puede ganarse la vida haciendo un trabajo que no provea un beneficio real para otras personas. Un ejemplo de ello son los estafadores modernos, que deambulan ofreciendo productos que saben que son inútiles o su precio es exagerado.
Otro ejemplo sería un operador diario en la bolsa de valores que dedica todas sus energías a comprar y vender sus propias acciones con fines de lucro personal, sin intención de usar las ganancias para ayudar a otros. Esto es muy distinto a los corredores de bolsa, quienes usan su conocimiento para manejar hábilmente el dinero de otros. Existen muchísimas formas en que podemos usar nuestros dones y capacidades para el beneficio de otros. Ciertamente, como cristianos, podemos encontrar algo que hacer que beneficie a los demás mientras honramos a Dios, incluso si al final obtenemos un ingreso menor. Como dijo Jesús claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Llamado y gozo. Los apóstoles estaban especialmente llamados por Jesús a servirle, y ellos lo sabían. Pablo se describió a sí mismo de esta manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1. Los ministros del Evangelio deben sentir un llamado especial por su trabajo. Los pastores y misioneros deben sentir que su trabajo tiene una designación divina, que viene tanto de la motivación interna como de la capacitación espiritual, lo cual es confirmado por la Iglesia. Las personas que ejercen otras profesiones ciertamente pueden tener una sensación similar de ser apropiadas para un puesto o tipo de ocupación específicos. Esto es a menudo cierto en el caso de aquellos que sirven a otros de formas muy directas: doctores y enfermeras, bomberos y agentes policiales, por ejemplo. No obstante, esta marcada sensación de llamado obviamente no es universal. Por tanto, si, como cristiano, tu empleo o carrera no ministerial parece no tener un sello de aprobación tangible, no es necesariamente motivo de preocupación. Para ti puede que la pregunta simplemente sea: ¿cuando hago bien este trabajo, es gratificante? Una respuesta positiva a esa pregunta es un buen indicador de que lo que haces cumple con el mandato de Génesis 2. Necesidades materiales. Si te encuentras en un trabajo en el que constantemente no puedes satisfacer las necesidades materiales básicas, para ti como soltero o como cabeza del hogar, con lo suficiente para ahorrar un poco y dar el diezmo a tu iglesia, tienes que hacerte dos preguntas. Primero, ¿estoy tratando de tener un estilo de vida no realista considerando mi potencial de generación de ingresos? Si no te estás extralimitando en esta área, ni cediendo a las poderosas y a menudo engañosas tentaciones del materialismo, entonces la segunda pregunta se vuelve muy significativa. ¿Por qué estoy tan evidentemente subempleado y qué necesito hacer al respecto? Una vida piadosa y equilibrada. Si algunos hombres están subempleados, de otros podría decirse que están sobreempleados. Estos son los hombres que están tan envueltos en sus empleos que sus vidas están regularmente desequilibradas. Como dije anteriormente, todos deberíamos esperar tener que trabajar largas horas o hacer algún viaje de negocios de vez en cuando. Pero Dios nunca espera que pasemos extensos periodos de tiempo tan consumidos por el trabajo que nos veamos obligados a descuidar nuestra familia, amigos, la vida de la iglesia o nuestro tiempo regular con Dios. Temporadas de trabajo. Obviamente, lo que para un hombre constituye el empleo o carrera adecuada puede variar con el tiempo. Mi propio historial de trabajo puede brindar una útil ilustración. El verano anterior a mi primer año en la universidad, mi familia se mudó a Detroit, Michigan, donde la industria automotriz estadounidense ya había comenzado a dar señales de decadencia. Junto con mi hermano mayor conseguí un empleo trabajando en una fábrica de plásticos que hacía piezas para automóviles. Era un trabajo honesto, que hacía un pequeño pero real aporte al mundo. Sin embargo, era un trabajo deplorable. El encargado nos trataba como basura porque éramos chicos universitarios. De hecho, era un trabajo de esclavo. Pablo dice que quienes están atrapados en esclavitud o en empleo como el que teníamos, deberían estar contentos con la provisión de Dios. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo.
Primera de Corintios 7:21. Bueno, tan pronto como otro empleo estuvo disponible, ambos dejamos la fábrica, prometiendo no volver a tomar un empleo como ese jamás. Durante el resto de mis años universitarios, mi trabajo de verano fue el paisajismo. Esto era una labor manual que solo generaba una paga decente, pero me gustaba trabajar al aire libre. Disfrutaba del compañerismo de las personas con las que trabajaba. Quedaba satisfecho con lo que lográbamos y de todas formas solo tenía necesidades financieras moderadas. No obstante, mi experiencia haciendo una labor manual agudizó mi entusiasmo por mis estudios. Sabía que quería encontrar una carrera que involucrara mi mente y mis aficiones, al menos tanto como mis piernas y brazos. No es de extrañar que después de graduarme de la universidad fuera comisionado al ejército de Estados Unidos. Mi padre y mi abuelo habían sido oficiales de carrera y yo había ido a la universidad gracias a una beca del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. La primera parte de mis veintes la pasé comandando unidades de tanque y de reconocimiento que estaban casi constantemente desplegadas, o en el terreno en misiones de entrenamiento. Estos fueron días grandiosos para mí, en los que mi carácter y mi liderazgo fueron desafiados y pulidos. A mediados de mis veintes comencé a preguntarme si el ejército era realmente la carrera que quería, o si tan solo había seguido naturalmente los pasos de mi padre. Lo último ciertamente era verdad, pero decidí que me comprometería con mi carrera militar. Recuerdo que pensaba que pronto querría encontrar una esposa y establecerme. El problema era que todavía pasaba casi todo el tiempo en servicio. Ahora que comandaba unidades más grandes u ocupando puestos de Estado Mayor más importantes, no estaba precisamente en posición para establecerme. La oportunidad se presentó cuando el ejército me envió a hacer un posgrado para que pudiera dar clases en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Durante aquellos 2 años de estudio, algo más importante me ocurrió. Me convertí a la fe en Cristo. También conocí a mi futura esposa y me comprometí. Con todo, el rumbo de mi carrera seguía intacto. Solo fue durante los años posteriores, a medida que Dios forzosamente me persuadía de que me estaba llamando a dejar el ejército y servirle a Él en el ministerio vocacional, que yo di el aterrador paso de dejar mi carrera y ofrecerme para el ministerio a tiempo completo. El tipo de progresión que experimenté es común a muchos hombres. Comenzamos desde abajo, y la dificultad y las pocas recompensas de un trabajo modesto nos motivan a trabajar más arduamente en la universidad y a prepararnos para carreras más satisfactorias. Tratamos de incursionar en las áreas que nos interesan, en las que el trabajo sea placentero y en las que podamos proveer para nuestra esposa y familia. A veces el Señor interviene y nos redirige, en cuyo caso necesitamos buscar en oración seguir su dirección. Trabajar para agradar al Señor. Eric Liddell fue un atleta cristiano escocés que rehusó competir en los Juegos Olímpicos de 1924 en el Día del Señor. En Carrozas de Fuego, la película que relata la audaz posición de Liddell en esos Juegos Olímpicos, se muestra a Liddell compartiendo con su hermana: "Cuando corro, siento que Dios se complace". Cuando los cristianos citan estas palabras, el placer de Dios percibido suele presentarse como una especie de prueba de autenticidad o afirmación para determinar si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Hasta ahí todo está bien, pero reconozcamos que esta prueba se enfoca casi exclusivamente en el lado humano. Cuando corro, siento. Pero la parte más importante de esa oración son las últimas 4 palabras: que Dios se complace. Al hacer aquello para lo que había nacido de una manera que honraba a Dios, lo más importante no era que Liddell sentía el placer de Dios, sino que le traía placer a Dios. Él complacía a Dios. De la misma manera, los hombres cristianos debemos usar al máximo las habilidades que Dios nos ha dado, buscando deleitar a Dios a través de las labores que le ofrecemos.
En todo nuestro trabajo como hombres cristianos, cualquiera sea la temporada de vida en la que estemos y a donde sea que nos encontremos en la escalera de nuestro objetivo elegido, la mejor forma de honrar a Dios en nuestro trabajo es ofrecer todo lo que hacemos directamente al Señor mismo. En todas las cosas, nuestro objetivo debe ser agradarle. A esto es que Pablo nos insta. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Colosenses 3:17. Dado que casi todos nosotros realizamos nuestro trabajo en asociación con otras personas, en un sentido práctico, casi todo lo que hacemos lo hacemos para los demás. Aquellos que están en los peldaños inferiores de la escalera están llamados a servir a los que están por encima de ellos en formas que agraden a Dios. Los que están en los peldaños superiores están llamados a liderar a los que están por debajo de ellos de formas que agraden a Dios. Los clientes tienen obligaciones piadosas para con los vendedores y viceversa. Hacemos nuestro trabajo para los hombres de una manera que sea agradable a Dios. Esto implica trabajar con motivaciones bíblicas y una actitud de santidad, buscando diligentemente la excelencia y en todo momento procurando amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Servir a los que están sobre nosotros. Un trabajador cristiano en el contexto del siglo XXI está llamado a seguir las instrucciones de Pablo para los siervos cristianos de la antigua Colosas. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Colosenses 3, 22 al 24. Dado que los estudios en sí mismos son una forma de trabajo, usaré un ejemplo de mis días en West Point para ilustrar este punto. Una vez tuve un cadete en mi clase que era un cristiano devoto y líder de estudios bíblicos entre los alumnos. Después de fallar en un examen, lo llamé para discutir su calificación. Sabiendo que yo era cristiano, él dijo que yo entendería que sus estudios bíblicos habían sido más importantes que estudiar para el examen que había reprobado. De hecho, no lo entendí. Por un lado, este cadete estaba demostrando una pobre comprensión teológica, pero al mismo tiempo, al apelar a nuestra fe compartida en un intento de excusar su flojera y prioridades erradas, él estaba tratando de complacer a la gente. Después de exigirle que estuviera en posición de atención mientras yo lo reprendía, le informé que él estaba deshonrando al Señor al fallar en cumplir con sus deberes de estudiante. Ya sea estudiante o empleado, no honramos al Señor si descuidamos las obligaciones laborales que hemos aceptado y que los demás confían en que realizaremos. Liderar a los que están debajo de nosotros. Un predicador debe preparar y dar un sermón para beneficio de la congregación. No agrada al Señor que un hombre predique como si nadie estuviera allí, pero debe predicar de una forma que primero que nada agrade al Señor, buscando su aprobación, siendo un fiel ministro de su palabra, antes de considerar si a la congregación le va a gustar o no. De manera similar, la obligación primaria de un empleador o gerente no es establecer políticas y perseguir metas que se enfoquen principalmente en hacer a los empleados tan felices y seguros como sea posible. Al mismo tiempo debe reconocer que Dios desea que sus empleados sirvan en formas significativas, productivas, provechosas y acorde a sus dones y talentos. Esto tiene numerosas implicaciones en la contratación, capacitación, colocación y compensación de los empleados. Amar a los demás en las interacciones diarias. Hacer todo como para el Señor afectará radicalmente la forma en que tratamos a los demás en las interacciones básicas de la vida cotidiana. Jesús enseñó que en el juicio final Él elogiará a su pueblo por la más mínima de las misericordias mostradas a los demás en su nombre.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 35 al 40. Los cristianos que trabajan como para el Señor recuerdan que a Dios le importa cómo tratamos a los demás, y porque lo recordamos, se vuelve nuestro propio placer glorificarlo por medio de la sinceridad, la integridad, la bondad y el amor. Jesús nos recuerda que cuando estemos ante Él, la gran pregunta no será qué logros reunimos, qué honores ganamos o las riquezas que acumulamos, sino cuán humildemente glorificamos a Dios y servimos a nuestros semejantes en el día a día. Una audiencia de uno. Me ha resultado útil una ilustración que suelo recordar y en la cual medito. Es la historia de un exitoso joven pianista que hacía su debut en Carnegie Hall. Su interpretación fue magnífica y después de salir del escenario, la audiencia irrumpió en ovación. El amable director de escena instó al joven virtuoso a salir para su bis, un fragmento repetido de la pieza musical interpretada. Pero el joven se rehusó. El director respondió, mira detrás del telón, ellos te aman, ve y haz el bis. El pianista replicó, ¿ves a aquel anciano en el balcón de la izquierda? El director miró hacia afuera y respondió que lo veía. Ese hombre está sentado. No haré un bis hasta que él no se ponga en pie y aplauda. Exasperado el director dijo, ¿solo porque un hombre está sentado no saldrás a hacer el bis? A esto el pianista respondió, ¿sabes? Ese anciano es mi maestro de piano. Solo cuando él se ponga en pie saldré a hacer un bis. Esta historia me recuerda que no debemos vivir para la alabanza del mundo, sino ante una audiencia de uno. Si Dios se agrada de nuestro trabajo, aunque el mundo entero se nos oponga, podemos estar satisfechos. Por el contrario, si el mundo nos aclama y nos llena de sus recompensas, pero Dios no se agrada, entonces debemos reconsiderar bien nuestras decisiones. El joven pianista no tocaba solo para su maestro, sino que ofrecía su trabajo para bendición de todos los presentes. En realidad, el punto es que él entendió que la verdadera alabanza y recompensa que más debía desear era la de su maestro. Así también es para un hombre de Dios. La buena noticia es que, como hijos amados de Dios, Efesios 5:1, que han sido aceptados en su favor por la gracia de Jesucristo, no vivimos ni trabajamos ante un Dios áspero y difícil. La ilustración no debería darnos la impresión de que agradar a nuestro Dios y Padre es imposible, aun cuando a todos los demás les fascine lo que hacemos. Lo que nos dice en cambio es que en última instancia debemos medir el éxito según los estándares de Dios, dados en su palabra. Nuestra labor debería ser la de la fe, ofrecida para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo. Podemos estar seguros de que mientras sirvamos a Dios fielmente y con corazón sincero, ofreciéndole a Él el trabajo que nos ha dado y confiando en que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y faltas, nuestro trabajo recibirá los elogios del Señor. No importa qué coronas le plazca poner en nuestras cabezas, nos complacerá ponerlas a sus pies. El Señor es nuestra audiencia de uno, y servimos a nuestros semejantes por causa de la alabanza de Dios y su complacencia en nosotros.